Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo del espectáculo turco, un universo lleno de drama, romance y, por supuesto, relaciones que capturan la atención de millones. Y cuando hablamos de celebridades turcas que generan titulares, es imposible no pensar en nombres como Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sus carreras, su química en pantalla y, como no, su vida personal, han sido objeto de constante interés. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha dado mucho de qué hablar y que involucra no solo a Kerem y Hande, sino también a otra figura reconocida en el medio, Melisa Dongel. El título que nos trae hoy es bastante directo: Melisa Dongel, Kerem Bürsin jamás olvidará a Hande Erçel. ¿Qué hay detrás de esta afirmación? ¿Es un hecho, una especulación, o una forma de decir que la sombra de una relación pasada siempre planea sobre las nuevas? Eso es precisamente lo que vamos a explorar en este vídeo. Antes de empezar, quiero recordarles que si disfrutan de este tipo de contenido, de estar al día con las noticias del entretenimiento turco y de desentrañar los entresijos de la vida de sus celebridades favoritas, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir creando. Así que pónganse cómodos porque vamos a empezar a desmenuzar esta interesante historia. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin duda, una de las más mediáticas y queridas en Turquía. Se conocieron en el set de la exitosa serie Senkalkapm, donde interpretaron a Serkan y Eda, respectivamente. La química entre ellos traspasó la pantalla y se convirtió en un romance que enamoró a sus fans. Durante su noviazgo, cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, era analizada con lupa. Se les veía cómplices, felices, y muchos creían que su amor sería para siempre. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas cambian. A finales de 2021, se confirmó su ruptura, lo que supuso un duro golpe para sus seguidores. Tras la separación, ambos actores han seguido con sus carreras, cosechando éxitos por separado. Kerem Bürsin ha participado en diversos proyectos, tanto en Turquía como a nivel internacional, y Hande Erçel continúa siendo una de las actrices más cotizadas y con mayor proyección. Pero como es natural, las relaciones pasadas, especialmente las tan mediáticas, dejan una huella. Y es aquí donde entra en juego Melisa Dongel. Melisa Dongel es otra actriz turca con una carrera en ascenso. La conocimos por su papel en series como QCYLDZLK Aşk y, más recientemente, en Bir Zamanlar Kukurova. Ella y Kerem Bürsin fueron vistos juntos en varias ocasiones, lo que desató rumores sobre un posible romance. Las cámaras los captaron compartiendo momentos, y las especulaciones no tardaron en aparecer. Se dijo que Kerem y Melisa estaban saliendo, que habían encontrado consuelo el uno en el otro tras sus respectivas rupturas. Ahora, ¿qué significa exactamente la frase Kerem Bürsin jamás olvidará a Hande Erçel? Esta afirmación, que sirve como título para nuestro vídeo, puede interpretarse de varias maneras. Por un lado, puede sugerir que a pesar de estar en una supuesta nueva relación con Melisa Dongel, Kerem aún tiene sentimientos o recuerdos muy vivos de Hande Erçel. Es un cliché muy común en las historias de amor, la ex que siempre está presente, de alguna manera, en la vida del protagonista. Podríamos pensar que aunque Kerem esté explorando algo con Melisa, la intensidad y el impacto de su relación con Hande fueron tan significativos que es difícil, si no imposible, borrar por completo esos recuerdos. Tal vez la forma en que se conocieron, la química que compartían en Senkalkapm, y el apoyo incondicional de sus fans durante su noviazgo, crearon una memoria colectiva tan potente que se traslada a la percepción pública de Kerem. Incluso si él ha seguido adelante, la imagen de Kerem y Hande juntos es difícil de disociar. Otra interpretación es que quizás, los medios de comunicación o los propios fans están proyectando esta idea en Kerem. A veces, cuando una pareja es tan icónica, la audiencia se aferra a la esperanza de que vuelvan a estar juntos, y cualquier nueva relación del actor es vista a través del prisma de su historia pasada. Podría ser que Kerem esté completamente enfocado en su presente, y la idea de que jamás olvidará a Hande sea más un deseo de los fans o una narrativa popularizada por la prensa rosa. Analicemos un poco más el contexto. Cuando hablamos de que alguien jamás olvidará a otra persona, generalmente nos referimos a un apego emocional profundo, a una conexión que deja una marca indeleble. En el caso de Kerem y Hande, su relación fue pública durante un tiempo considerable,
y vivieron muchas experiencias juntos. Tanto profesionales como personales. Es natural que una relación de esa magnitud genere recuerdos importantes. Sin embargo, jamás olvidar es una frase muy fuerte. ¿Significa que no puede ser feliz con otra persona? ¿O simplemente que Ande siempre ocupará un lugar especial en su historia? Consideremos el caso de Melissa Dongell. Si efectivamente hay algo entre ella y Kerem, ¿cómo se siente al ser vinculada constantemente con la ex de su supuesto novio? Es una situación delicada para cualquier persona, más aún cuando se trata de figuras públicas. Podría ser que Melissa se sienta eclipsada, o que la sombra de Ande Ercel sea un obstáculo, real o percibido, para su propia relación. Es importante recordar que la información que circula en los medios sobre las vidas privadas de las celebridades a menudo se basa en rumores, avistamientos casuales y especulaciones. Las fotos de paparazzi, los comentarios en redes sociales, todo puede ser interpretado de muchas maneras. Lo que para algunos es una clara señal de que Kerem no ha olvidado a Ande, para otros puede ser simplemente la evidencia de que es un ser humano con un pasado, y que las relaciones, exitosas o no, forman parte de la vida. Si Kerem Bürsin está en una nueva etapa con Melissa Dongell, y si ambos están disfrutando de su compañía, porque la narrativa se centraría en que él no puede olvidar a su ex. Tal vez porque la historia de Kerem y Ande fue excepcionalmente romántica y vista como un cuento de hadas por muchos. Eran la pareja perfecta para la audiencia, y la ruptura fue, en sí misma, una decepción para muchos. Podemos pensar en esto desde la perspectiva de los fans. Los fans invierten emocionalmente en las parejas de celebridades que les gustan. Cuando estas parejas se separan, pueden sentir una especie de duelo, y les cuesta aceptar que sus ídolos sigan adelante. Es posible que el título Kerem Bürsin jamás olvidará a Ande Ercel sea un reflejo de este deseo de los fans de que la magia de su antigua relación perdure, de alguna manera. Además, en el mundo del entretenimiento, las relaciones pasadas a menudo se utilizan para generar interés y vender historias. Un titular así es, sin duda, efectivo para atraer la atención y generar clics. Nos hace preguntarnos, nos invita a especular, a debatir. ¿Es cierto? ¿Qué significa realmente? Desde una perspectiva más práctica, las personas son complejas. Es posible tener un amor significativo en el pasado y aún así ser capaz de abrirse a nuevas experiencias y a nuevas personas. Olvidar completamente a alguien que significó mucho es muy difícil. Las experiencias compartidas, los momentos vividos, todo eso forma parte de nuestra historia. La clave está en cómo gestionamos esos recuerdos y cómo influyen en nuestro presente. Si Kerem Bürsin de hecho está iniciando algo con Melissa Dongell, y si él y Ande Ercel han logrado una separación amistosa y respetuosa, es posible que Kerem mantenga un afecto o un recuerdo especial por Ande sin que eso impida que pueda ser feliz en una nueva relación. La capacidad de amar a alguien en el pasado no anula la posibilidad de amar a alguien en el presente. También hay que considerar la posibilidad de que la frase «jamás olvidará» sea una exageración periodística. En el periodismo de entretenimiento, los titulares a menudo buscan ser impactantes y generar controversia. Es probable que la realidad sea mucho más matizada. Quizás Kerem tenga buenos recuerdos de Ande como cualquier persona que tuvo una relación importante, pero eso no significa que esté atrapado en el pasado o que no pueda enamorarse de nuevo. Si Melissa Dongell está genuinamente interesada en Kerem, y viceversa, espero que puedan construir algo sólido y feliz, independientemente de las sombras del pasado. Es importante que las nuevas relaciones se basen en la confianza, la comunicación y el respeto mutuo, y no se vean ahogadas por comparaciones o por las expectativas de los demás. En resumen, la afirmación de que Melissa Dongell, Kerem Bürsin jamás olvidará a Ande Ercel, es una frase que genera debate y especulación. Puede interpretarse como que Kerem aún guarda fuertes sentimientos por Ande, o como una proyección de los fans y los medios que se aferran a la icónica pareja que formaron. La realidad, como suele suceder, probablemente sea más compleja y matizada. Las personas tienen la capacidad de recordar con cariño a quienes fueron importantes en sus vidas, sin que eso les impida construir nuevas relaciones y encontrar la felicidad en ellas. Si Kerem y Melissa están juntos, lo más importante es que ambos sean felices y se apoyen mutuamente, dejando que su propia historia se escriba, libre de comparaciones y expectativas externas. Bueno, y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado la intrigante afirmación sobre Kerem Bürsin, Ande Ercel y Melissa Dongell, analizando las posibles interpretaciones y el contexto del mundo del entretenimiento turco.
Esperamos que les haya resultado interesante y les haya dado algo en que pensar. Quiero agradecerles enormemente por habernos acompañado hasta el final. Su atención y su interés son lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que Kerem Bürsin realmente no puede olvidar a Ander Zel? ¿Les parece justa esta comparación constante? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos a quienes también les interese el mundo del espectáculo turco, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que se mantendrán al día con todas nuestras novedades. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.